Ayer, como lo decía Marta Arija, les comentaba de cuando hablábamos de los lineamientos de calidad, cómo íbamos a hacer para incluir el tema de los MUT, o sea, qué condiciones de calidad tendría que tener un MUT para poder para poderlo incluir en nuestro plan de estudio, hacerlo parte de eso. Y les comentaba que un poco hoy íbamos a trabajar sobre esta temática, sobre lo que ha venido haciendo el Uniminuto Virtual a Distancia, y no solamente un Uniminuto Virtual a Distancia, sino también un Uniminuto con la sede principal de Uniminuto, en el trabajo de constituir y crear el primer MUT. Ha sido un trabajo arduo. Inicialmente, cuando estuvimos escuchando, haciendo el primer acercamiento en el mes de marzo, porque nos invitó Universi a escuchar directamente a los creadores de los MUT, qué consistían. Escuchamos de MIT, tuve la oportunidad de escuchar la experiencia de MIT, de Stanford, con sus plataformas, de Stanford con Coursera, de MIT con EDES, también estaba Universidad con Miriada, de escuchar a la UNED con alguna plataforma que están utilizando que se llama Aprendo. Entonces, después de mirar esto, trajimos la idea a Uniminuto, pues ya la idea estaba trabajando, el rector general nuestro también nos asistió a un evento y le presentamos una propuesta al Consejo Superior de Uniminuto Virtual a Distancia de lo que podía ser la estrategia para crear nuestro primer MUT. De la mano en esos días, el doctor Carlos Eduardo estaba presentando su libro, que es su tesis de graduación de doctorado, y que va muy a tono con la razón de ser y la misión de Uniminuto. Entonces nuestro rector general dijo, ese es el MUT que debemos patrocinar, que debemos trabajar, y realizamos la invitación a Carlos Eduardo a que trabajara con nosotros, y pues ya de esto hace 8 meses, más o menos, pensábamos que yo me arriesgué a decir en 3 meses, sacamos, no, realmente es un trabajo mucho más arduo, es lo que ellos nos van a contar. No es un curso virtual, no es simplemente no es virtualizar un curso, porque uno cree es como un cursito virtual y ese es el MUT. No, vamos a ver un poco que eso no es un MUT, no es un curso virtual, va mucho más allá. Y el trabajo, cómo coger una parte, algo que está escrito, cómo volverlo activo, cómo volverlo participativo, que nos va a contar Marisol desde el diseño instruccional, cómo se hizo. Cómo Carlos Eduardo convocó a sus colegas internacionales a que participaran del MUT y hoy hacen parte de él, intervienen en el MUT como tal. Y después cómo indagamos las plataformas, cómo no es la misma plataforma, porque uno dice crearon plataformas nuevas para los MUT, pues Johnny nos va a contar un poco cuáles son esas características de esta plataforma, por qué tenemos que ir a otro tipo de plataforma, por qué MIT, por qué Harvard, por qué Stanford se pusieron en el trabajo de crear una plataforma para MUT. Entonces es un poco lo que vamos a conocer. Además todos escuchamos del tema, pero andemos un poco en él. Esto es lo que presentamos inicialmente a nuestro Consejo Superior, donde le decíamos, mire, es una nueva tendencia, ¿cómo la vamos a abordar? O sea, ¿cómo Uniminuto va a abordar una nueva tendencia, una nueva expectativa, una nueva posibilidad de aprendizaje como lo veíamos ayer? Porque realmente son posibilidades de aprendizaje. Ayer les hacía la reflexión, ¿qué va a pasar cuando un estudiante nuestro diga, yo hice este MUT y lo hice con la plataforma de Harvard, y es un curso de Harvard, y nosotros qué le vamos a decir? Y él va a venir a reclamarnos, a decir, pero mire, yo lo certifiqué y yo tomé tantos créditos. Entonces, es conocer un poco el tema para prepararnos y generar una normativa que nos permita trabajar con esta temática. Entonces, lo que el proyecto de MUT para Uniminuto es implementar escenarios de formación de cursos masivos en línea y abiertos, orientados a fomentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comunidad académica en general, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Luego, algunos los vamos a diseñar nosotros, o sea, algunos van a ser marca propia, pero otros, como la invitación que le hice el día de ayer, es ir a buscarlos. ¿Dónde están? Parte de los puntos que presentaba es, miren, si vamos a incursionar, que sean de excelente calidad, que cumplan con las condiciones, que sean acorde a los currículos que estamos desarrollando, a los planes de estudio. Entonces, era uno de los puntos que teníamos ayer. Si vamos a tomarlos, que sean de calidad. ¿Qué queremos? Entre los objetivos específicos del proyecto de MUT para Uniminuto, definir las temáticas de formación para la oferta de cursos masivos online y abiertos. Aquí pensábamos que lo primero es en qué somos fuertes, por eso hoy presentamos este curso, porque es la unidad,
donde se han desarrollado, donde se escriben más libros. Fuera de eso tienen un grupo de investigación categorizado en conciencia en categoría A1. Están los investigadores, están los doctores, o sea, es una unidad que tiene una fortaleza para mostrarle al mundo. Entonces, es partir de ahí la decisión en qué somos fuertes. Definir las características y elementos necesarios para el diseño y contenido de producción de MUT. Entonces, ¿qué era? Es hacer un curso virtual común y corriente, como lo que estamos, hacer un diseño instruccional con un calendario, algunas ayudas, algunos archivos. Entonces empezó el estudio y la investigación. Como les decía ayer, todos los empleados, todos los académicos de Uniminuto Virtual a Distancia tomaron un MOOC. Buscaron un MOOC que les gustara acorde a sus necesidades o a su labor y lo tomaron para ver cómo funcionaba, cómo se ingresaba, qué lo constituía, cómo se certificaba, todo el funcionamiento del curso para llevarlo adelante. Y ahí nos dimos cuenta que no es lo mismo que un curso virtual. Identificar y seleccionar los recursos educativos de libre acceso. Entonces, ¿qué hay en la web? Ayer el doctor García nos lo decía. En la web 2.0 hay mucha información que podemos utilizar, que es de libre acceso, aunque tenga su reconocimiento por derechos de autor, pero que puede estar al servicio del MUT, que podemos trabajar con él y que podemos llevar a que los estudiantes lo utilicen. Determinar la plataforma tecnológica apropiada para el desarrollo de los cursos en línea. Como les decía, hay varias plataformas, ahorita vamos a ver algunas de ellas, pero ¿cuál sería la más apropiada para nosotros? Se hicieron varios comparativos, varios análisis, también vamos a trabajar. Y virtualizar los contenidos con niveles de interactividad alta que faciliten y propicien el autoaprendizaje, teniendo en cuenta que son cursos masivos, que hay cursos en el mundo que tienen más de 250.000 estudiantes. Entonces son 250.000 estudiantes y espero que así sea el éxito de nuestro curso. ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cómo van a interactuar con el curso? O sea, no siempre vamos a tener el tutor ahí. Entonces, él cómo va a hacer su interacción para que no se sienta solo y pueda ir siguiendo el curso con todas las indicaciones apropiadas y los contenidos y actividades que estén preparadas para ello. Esta fue nuestra etapa de trabajo. Lo ajustamos, este no es el que presentamos inicialmente, fui muy optimista, creí que lo íbamos a tener listo en octubre, pero cuando ya empezamos a trabajar nos dimos cuenta que es otro escenario. Esta fue la presentación del proyecto, la conformación del equipo de trabajo, la elaboración de la propuesta técnica y financiera, presentación del proyecto, consecución de recursos y empezó la elaboración del proyecto en junio-julio. Todo el diseño de materiales para el MUS según las temáticas definidas, la virtualización, la revisión y ajustes y la campaña de divulgación que ya nos iremos al primer semestre del próximo año. En este momento aquí no está en revisión y ajustes, hay una etapa fundamental que es la revisión por pares. Entonces es la revisión por pares en diferentes líneas, no solamente el par temático que estábamos trabajando ya con los Eduardo, qué tipo de pares ya en el concepto, en el tema del MUS como tal podemos tener para que nos den su opinión, pero también tenemos que hacer la revisión de pares en la parte tecnológica y hacer como unas pruebas piloto para que unos estudiantes empiecen a interactuar y nos digan, oye, aquí nos quedamos, esto no lo entendimos. Entonces estamos todo en plan de pruebas en este momento para el próximo año ya lanzar. Lo mismo que está pendiente la negociación con la plataforma, que tenemos una propuesta por presentar a Rectoría General para ver con qué plataforma vamos a trabajar. Tenemos dos opciones en este momento. Entonces está diseñado, lo tenemos listo, pero ahorita va a pruebas. Revisión de pares en cada uno de los niveles, tecnológico, comunicacional, pedagógico, y la puesta en marcha en un plan piloto para ver cómo es su interactividad. ¿Qué buscamos en Uniminuto? No, o sea, ¿qué buscan los MUS? Es algo que entonces es una tendencia, es una nueva mirada, hacia dónde van. Igual son muchas preguntas que están por resolver, que cómo lo vamos a certificar, que cuál es el costo, hay muchas preguntas, no solamente nuestras, en general. Estos cursos abiertos son un fenómeno. ¿Por qué? Porque facilitan, hace todo fácil a través de las redes sociales, tienen un reconocimiento de expertos, hay recursos libres en línea, de fácil acceso, son cientos de miles de estudiantes registrados, hay inscripciones abiertas para cualquier persona en el lugar del mundo, hay más en habla inglesa, pero también ya hay muchos en castellano, entonces uno puede irlo buscando, ya les hacía la invitación, búsquenlos, empiecen a indagar qué hay.
¿Qué les puede servir? Es muy interesante realmente conocerlos y se aprende de ellos. Hay unos en tecnología también de alta interactividad. Esto es lo que ha pasado, esto es un poco lo que presentamos también al Consejo en la historia, qué pasó, cómo ha ido evolucionando. Hablábamos de los Open Course y ahorita ya vamos hablando de los MOOC, cómo el conocimiento, nos lo decía el doctor García ayer, el conocimiento es de libre alcance, está en las plataformas, el conocimiento es del mundo, y esto es una mirada hacia ello, poner el conocimiento a disposición del mundo. Además que los MOOC permiten hacer gestión del conocimiento, que generan nuevo conocimiento a través de ellos. Algunas plataformas, la situación actual, les contaba que está Coursera, que es la de Stanford, está EDES, que es una alianza entre Harvard y MIT, está Udacity, Miriada, que es de nuestro aliado, la que hace parte de Uniminuto, que es Universia, y hay otras plataformas que, como les decía, está Aprendo, que nos facilitan incursionar en este mundo. Entonces, como la generalidad de lo que es el MOOC, para darle entrada a que nos comenten qué hemos hecho, cómo hemos trabajado y qué es lo que tenemos pensado a futuro. Entonces, yo quiero invitar a que inicie esta presentación nuestro titular del curso, el doctor Carlos Eduardo Martínez, que nos cuente cómo ha sido el proceso, cómo se ha sentido y cuáles han sido los invitados internacionales que tenemos para el desarrollo de nuestro curso. Bien, muchas gracias por la invitación a Uniminuto virtual para sacar adelante este curso masivo online referido al tema de la no violencia y las transformaciones culturales, que están apoyadas. Este MOOC está apoyado en la tesis doctoral que presenté en la Universidad de Granada para el doctorado en Paz, Conflictos y Democracia. Y bueno, pasar de un libro o de una tesis a una presentación mucho más interactiva, pues fue todo un reto para todos nosotros y nosotras. Poder contar con conferencistas internacionales, con entrevistas internacionales como la del profesor Antonio Elizalde, la del profesor Mario López, poder contar con un intelectual nuestro como William Ospina, o como Gustavo Wilches-Chaus, o como el profesor Óscar Useche, pues fue todo un reto de ir encontrando, diríamos, como los espacios para que ellos, conociendo la temática del libro, pudiesen hablarnos sobre lo que plantea fundamentalmente la propuesta de la tesis doctoral, que es muy simple y a mi forma de ver muy profunda, en el sentido en que de nuevo la vida nos está requiriendo transformarnos profundamente como seres humanos. El planteamiento básico, diríamos, es que la cultura es una construcción histórica y social a través de las cuales los seres humanos hemos aprendido a sobrevivir y transmitimos los imaginarios de la cultura en la medida en que esos imaginarios dan cuenta de la protección de la vida. En la medida en que esos imaginarios empiezan a hacer agua, en la medida en que esos imaginarios en que los seres humanos empezamos a evidenciar que nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con el medio ya no da cuenta de la vida sino de la muerte, empezamos a un profundo movimiento de transformación cultural en el que nos encontramos los hombres y las mujeres de hoy. Y este MOOC pretende evidenciar cómo nos estamos transformando, qué cosas estamos cambiando en nuestras relaciones con la naturaleza y en nuestras relaciones entre nosotros y nosotras, y a través de qué movimientos y qué organizaciones y qué sujetos sociales, o cuáles son los sujetos sociales de esta profunda transformación. Este MOOC pretende fundamentalmente ayudarnos a entender que nosotros y nosotras somos actores de esta transformación, que no es una transformación que sucede por fuera de nuestros hogares, por fuera de nuestros lugares de trabajo, por fuera de nuestras opciones institucionales. Tenemos la tentación de dedicarnos a mantener la vida tal como la hemos recibido, y tenemos también la necesidad de transformar profundamente esas relaciones que hemos construido con la vida.
En eso nos debatimos también institucionalmente. Cuando nuestro rector hablaba, el doctor Leonidas hablaba de nuestros retos misionales se inscriben también en esa profunda transformación, y nos debatimos entre el cambio y la transformación permanentemente, pero también nos debatimos entre la conservación y el cambio permanentemente. Entonces, bueno, este MOOC pretende plantear profundas preguntas, ojalá más que respuestas, muchas preguntas, porque en los momentos de cambio son más importantes las preguntas que las respuestas. Las respuestas nuevamente nos afianzan, las respuestas nuevamente nos aferran a verdades absolutas. Las preguntas siempre nos ponen en tránsito, siempre nos ponen en camino. Espero que en este trabajo colectivo que hemos hecho, haber podido, diríamos, poner de forma ordenada e interactiva este sinfín de preguntas que tiene planteada la humanidad en este momento. Entonces, no sé si pasamos a más detalles. Carlos Eduardo, como hay que coger el libro y darle otra mirada, ¿cómo te fue pensándolo para que la gente lo entendiera, diseñando actividades, diseñando preguntas? ¿Cómo fue ese ejercicio de convertirlo en algo más pedagógico? Bueno, contamos para ello con la ayuda de Luisa Fernanda González, que también trabaja en el Centro de Pensamiento. Ella ha tenido en este proceso de construcción del libro la posibilidad de leérselo varias veces o la necesidad de leérselo varias veces. Entonces tenía diríamos, como la mirada, diríamos, de la totalidad, pero también de plantear alternativas pedagógicas que pudiesen ir interiorizando los planteamientos básicos del libro. Acudimos también a la utilización de imágenes que nos pudiesen dar cuenta de lo que se iba contando, porque precisamente yo creo que es una de las fortalezas de los MOOCs, que es poder llenar no solamente de palabras, sino de imágenes, todo lo que se va diciendo, para que esas imágenes y esas palabras de alguna forma vayan haciendo, más que haciendo parte de nosotros, saliendo de nosotros y nosotras. Yo creo que ese ha sido como el objetivo fundamental de todos nosotros y nosotras, cómo lograr que la gente que se acerca al MOOC entiende que eso interpreta lo que siente, más que una afuera que pretende llegar a un adentro, que es como normalmente entendemos la academia. Es intentar que ese adentro se encuentre expresado en el afuera. Y bueno, solamente los que tengan acceso a ello podrán decir qué tanto lo conseguimos. Gracias, Carlos Eduardo. Yo quiero invitar a Marisol a que nos comente por qué un MOOC no es un curso virtual. Un MOOC se diferencia de un curso virtual que normalmente estamos acostumbrados a trabajar con nuestros estudiantes. Aquí todos, creo que todos, el 100% somos docentes. ¿En qué se diferencia? Primero, que es un curso masivo, entonces entran miles de estudiantes. La experiencia que contaba nuestra rectora de los que colaboramos con el Minuto Virtual y Distancia, de haber hecho un MOOC con cualquiera de las universidades que estuvimos. Yo hice uno con la UNAM en pensamiento científico. Yo me preguntaba y decía yo, pensamiento científico, eso debe ser una cosa por allá bien aburrida. Bueno, pero me aventuré, me encantó. Y esperamos que este MOOC que hemos trabajado con un equipo que ya ahora diremos quién más estuvo detrás de este trabajo mancomunado y colaborativo realmente, esperamos que sea de su agrado y que todos lo tomen. Es un MOOC bastante interesante. El tema, solo de nuevo la vida, pues ya llama muchísimo la atención. Se diferencia también, como les decía, bueno, del número de estudiantes que se inscriben a un MOOC, de los estudiantes que se inscriben de cualquier parte del mundo. Nosotros compartíamos con neófitos en el tema de pensamiento científico, con expertos en el tema, y eso es muy rico porque, como lo decía nuestro invitado de España, el doctor Lorenzo, es construir el conocimiento en colectivo, y eso permite el MOOC. También el tema del autoaprendizaje, porque todas las actividades que allí están, porque no hay un titular, hay un titular que ha diseñado el MOOC, pero no hay tutores que califiquen este MOOC, sino que son actividades autocalificables. Y recuerdo, porque cuando comenzamos todo el proyecto hace 8 meses, definitivamente había que cambiar el chip, sobre todo para quienes son y me perdonan,
del área de las ciencias humanas y sociales, porque en el área de las ciencias humanas y sociales, y esta Luisa luego nos confirmará, es muy difícil decir, bueno, pero ¿cómo yo planteo, cómo hago yo una evaluación donde me tengan que poner falso o verdadero, o me tengan que completar, o me tengan que seleccionar cuando es algo como tan subjetivo y más por el tema que se está manejando acá? Pero Luisa lo logró, y en eso sí me permito hacer unas felicitaciones públicas, porque ella tuvo que cambiar ese chip de venir de las ciencias humanas y sociales donde hay tanta subjetividad para ser más objetivo en las evaluaciones. Eso, digamos, son las grandes diferencias que tiene un MOOC, el tema del número de estudiantes que tenemos allí con quienes compartimos, la forma de evaluar, el tema también, y recuerdo a la creadora de Coursera, la doctora Daphne Koller, que decía que chévere saber que mi evaluación o mi trabajo lo he presentado, porque también se coevalúa entre pares, lo he presentado a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana ya tengo la calificación, claro, porque en la India ya me han calificado mi trabajo. Entonces esa es otra de las grandes ventajas que tienen los cursos masivos en línea. No va a ser el primero, no va a ser el único, esperamos que sean muchos más cursos masivos en línea. Los invitamos a todos los que son expertos en alguna materia, que crean que pues tienen las ganas de hacer esto. Nosotros con mucho gusto los vamos a apoyar desde Uniminuto Virtual a Distancia. Obviamente habrán cosas por mejorar, nada hay perfecto, pero nos aventuramos. Las más prestigiosas universidades están con MOOC, está Stanford, están las universidades españolas, están las universidades mexicanas, está el Tecnológico de Monterrey. Como lo decía Marilén, la mayoría pues están en idioma inglés, pero nos aventuramos con al idioma español y esperamos tener miles de estudiantes en este MOOC. Frente al diseño instruccional, ¿cómo sube el ejercicio? ¿Cambia el diseño instruccional? ¿Qué hay que agregar? ¿Qué herramientas nuevas hay que agregar al diseño instruccional del MOOC? Cambia muchísimo, porque aquí el estudiante está realmente solo. Entonces cada lectura que él haga de cada actividad, de cada descripción, de cada lectura, de cada video, pues tenemos que llevarlo de la mano, pero él va solito. Él va solito, comparte también en foros, aquí hay foros, cientos de foros se pueden plantear en un... Cambia muchísimo también la forma en que se presentan. Para mí fue apoteósico lo que hizo Luisa Fernanda de resumir el libro de Carlos Eduardo y ponerlo allí en el MOOC, de hacer las evaluaciones, de qué tipo de evaluación se hacía, porque son evaluaciones más cortas. El que hicimos junto con otra compañera de pensamiento científico, todos los días había evaluación, pero nos encantaba llegar todos los días a mirar qué pasaba en el MOOC y hacer la evaluación. Entonces eso de alguna manera es como una novela, que queremos ver el capítulo siguiente, así está planteado el MOOC y así queremos también, pues hicimos todo el trabajo posible para que se diera así de nuevo a la vida. Gracias, Marisol. Johnny, yo te quiero invitar a que nos cuentes cuáles son las características tecnológicas que tienen este tipo de plataformas. Bueno, dentro del proceso de evaluación de las plataformas de MOOC, obviamente vimos que hay dos tendencias, digamos una más tendiente a la conectivista, donde en general realmente la plataforma es la red misma, donde se utilizan plataformas abiertas de redes sociales, que en términos generales cualquier plataforma de esas podría servir, por ejemplo Facebook o Google+, inclusive uno podría hacer cursos de ese tipo utilizando Twitter, y hay una tendencia donde lo que se busca es utilizar plataformas que tengan un poco el control del proceso de aprendizaje de la persona, del acceso a los contenidos, con un fin un poco más de certificación, ¿sí? De verificar efectivamente que se siguió el proceso, que se abordaron los contenidos y que normalmente se evalúa mediante pruebas cerradas, escritas, y a veces, digamos, hay algunas actividades abiertas, pero en general, digamos, esas plataformas tipo MOOC, como Coursera, como Myriad X, básicamente tienen un diseño instruccional un poco más cerrado, mucho más lineal, y de alguna manera un poco lo que hemos querido hacer durante ese proceso es obviamente ir aprendiendo de cómo utilizar esas plataformas, qué es lo bueno que tienen, qué es lo malo que tienen, y hemos hecho pruebas incluso nosotros mismos con una plataforma que conocemos muy bien porque la hemos trabajado durante muchos años adaptándola a estas necesidades de MOOC. Utilizamos la versión, por ejemplo, en este caso la versión de Moodle 2.5 para hacer un montaje de MOOC y hacer las pruebas de cómo podemos
conjugar de alguna manera esos dos mundos, tratando de entender cómo podemos hacer un proceso secuencial donde aprovechemos la fortaleza que tiene ese diseño instruccional de llevar al estudiante por unos espacios, unos escenarios, digamos, muy concretos y muy bien diseñados, y también poder abrir, digamos, algunas posibilidades. Estamos tratando de jugar con eso en estas pruebas, jugar con la posibilidad también de la conectividad, del conectivismo, y poder enlazar esto, por ejemplo, con cosas como redes sociales. Pero entonces, en ese proceso de aprendizaje, lo que vamos a hacer en principio es utilizar plataformas tradicionales y en paralelo a eso, buscar otros rumbos, otras formas de leer y conceptualizar los MOOCs que no necesariamente son las que tienen las universidades o los grupos fuertes, digamos, de diseño de MOOCs en este momento. O sea, la idea es buscar otras alternativas también, explorar, hacer nuestro propio camino y poder hacer propuestas donde podamos conjugar de alguna manera las cosas que tenemos. Pero obviamente el primer paso para eso es aprender muy bien cómo lo están haciendo universidades como Harvard, como Stanford, consorcios como Myriad X, y de ahí poder empezar a proponer otras cosas. Y si ustedes, en el proceso se realizó una evaluación sobre Myriad X, ¿qué ventajas tiene Myriad X para el proceso? Bueno, en principio... en principio básicamente, una de las cosas que hay que mirar cuando uno va a elegir una plataforma de estas es la robustez que tiene para soportar una cantidad de usuarios que, como pues dice el nombre de estos cursos, es masiva, que puede superar los 100.000, 200.000 usuarios si es un curso exitoso. Además, digamos, ya en este momento el tema del idioma se vuelve un factor importante. Hay plataformas que específicamente se han enfocado y nacieron, digamos, en el idioma inglés y su fortaleza está allí, pero creo que nosotros, digamos, tenemos en Myriad un partner, digamos, importante en el sentido de que primero hay una comunidad importantísima de universidades hispanoparlantes, que estamos llegando también, digamos, a toda Iberoamérica con este proyecto, y que en términos generales, digamos, brinda el control sobre toda la secuencia de contenidos que hemos desarrollado, de la manera en que hemos desarrollado, se alinea muy bien, digamos, con lo que queremos. Entonces, en ese sentido, digamos, Myriad por eso es, digamos, la plataforma que, digamos, más nos serviría para poder iniciar ese proceso de aprendizaje también. Entonces, iniciemos el recorrido, que es lo que tiene listo por aquí. En principio vamos a mirar un poco la adaptación que se hizo para la plataforma Moodle. Esta plataforma como tal ya permite hacer todo el tema de autorregistro, o sea, cualquier persona se podría registrar y se podría matricular directamente en el curso. Si ustedes se dan cuenta, hacia abajo tiene unas anotaciones. Cada módulo está compuesto, cada curso está compuesto por unos módulos, en este caso pues son 5 módulos, y en este caso el acceso a los módulos subsiguientes está restringido dependiendo de si ha ya abordado determinado tipo de contenidos o si ha aprobado las actividades anteriores que están desarrolladas. Entonces, la organización que tiene cada módulo, en nuestro caso es una presentación del módulo. Esta presentación del módulo se trabajó con el tutor principal, digamos, en este caso el presentador principal del curso, que es Carlos Eduardo. Entonces está él haciendo la presentación. Vamos a ver si podemos quitar un poquito de esto. Somos los seres humanos para sobrevivir, para garantizar la sobrevivencia. O sea que la cultura nace en relación directa con la vida. Los elementos básicos de la cultura, por decir de alguna forma, el esqueleto de la cultura,
vamos a llamarlo los imaginarios atávicos. Les toca ya matricularse y registrarse para... Claro. Cada módulo, ya después de la presentación, desarrolla una serie de temas. Cada tema tiene una pequeña lectura que contextualiza los contenidos, pero el fuerte de cada una de esas lecturas, de cada uno de esos temas, es básicamente el desarrollo de esos temas. La vida, conforme lo que hemos ido aprendiendo, o como la definen Maturana y Varela, es un proceso autopoyético. Ellos la definen entonces la vida como autopoiesis, como un hacerse a sí mismo. Yo creo que la especie humana de alguna manera es una especie que se fue haciendo a sí misma, y los estudios que hay, que la evidencia, ¿no es cierto?, que los diversos estudios han ido acumulando en distintas disciplinas, nos conduce a tener una posibilidad de constituir un relato respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la propia existencia humana, que es notablemente interesante. O sea, un ser... En cada uno de los temas que se abordan en cada uno de los módulos del MOOC, como les digo, hay, digamos, un video que desarrolla el tema, una pequeña lectura, y hay una secuencia de preguntas de control dentro de cada una de las lecturas, que son las que al momento de la evaluación van a dar un puntaje al usuario que les van a permitir ir pasando hacia los siguientes módulos. En este caso, adicional a cada uno de esos módulos, hay una serie de actividades. Hay actividades, pues obviamente, que son de carácter cerrado, de calificación automática. Hay otras que son un poco más abiertas, es decir, que le van a permitir a los estudiantes calificarse entre ellos, por ejemplo, al docente calificar a los estudiantes. En este caso, para esta actividad, es una actividad que pasa directamente de la calificación o el puntaje a la plataforma. Es un cuestionario, que es normalmente como estas plataformas pues hacen ese tipo de evaluaciones, ¿no? Una de las grandes diferencias también que se nos olvidó comentarles es la duración del MOOC. Por lo general es entre 6 y 7 semanas, no es un curso normal que tenemos de 16 semanas. Eso también es importante para que todos se animen a hacer el MOOC. Lo que sí se buscó es que el tipo de preguntas formuladas, y ahí creo que es donde está de alguna manera la diferencia, es que no sean simples preguntas de falso verdadero, de sí o no, sino que sean preguntas un poco que pongan a pensar respecto a esos imaginarios que se están planteando allí en el curso a la persona que está respondiendo. Entonces, de alguna manera, obviamente hay cosas de esas que no son fáciles de calificar o no se pueden definitivamente calificar, pero sí es un acercamiento a los contenidos y de alguna manera la calificación respecto al aporte mismo que deja el curso en la persona estaría dado por esas actividades un poco más abiertas, donde ya o entre pares, por medio de una coevaluación o en foros de debate, digamos, se pueden analizar esas racionalidades que están presentando los estudiantes. Esta es pues otra presentación. Vamos a ver ahora la cultura como sistema cerrado. En la medida en que un aprendizaje colectivo demuestra su capacidad para proteger la vida, ese aprendizaje colectivo empieza a transmitirse de generación en generación y necesita, para ser obedecido, llenarse de unas formas que normalmente son utilizadas o son revestidas de mí. Un tema respecto a la construcción, digamos, de todo ese MOOC, obviamente, creo que una de las ventajas es que tuvimos participación, gracias a Carlos Eduardo, de muchas más personas, aparte, digamos, del libro base que él escribió. Tuvimos el aporte de personas de talla internacional, de personas, digamos, muy
reconocidas en cada una de las áreas del curso. Tuvimos la posibilidad de contar con la participación de un grupo interdisciplinario de personas, lo que demuestra, digamos, que este tipo de cursos no los puede hacer, o bueno, los puede hacer una persona, pero digamos no va a tener la riqueza que tiene un curso como estos, donde hemos tenido personas, no sé, o sea, sociólogos, psicólogos, comunicadores sociales interviniendo, digamos, en todo el proceso de pensarlo, de desarrollarlo, y creo que, digamos, en eso también radica una de las riquezas. Respecto a todo el material, se trabajó también, digamos, de diversas maneras. En algunos casos se recogió la información directamente haciendo entrevistas por parte del equipo de Minuto Virtual y Distancia, pero en otros, por ejemplo, contamos con la colaboración en un tema, por ejemplo, de feminismos, de un colectivo de mujeres que trabaja el tema de feminismos en Cali, y ellas mismas decidieron hacer el video, hacer toda la propuesta visual, digamos, del video, y además obviamente de la conceptual. En el caso, por ejemplo, de Antonio Elizalde, digamos, él mismo contrató el tema tecnológico y nos hizo llegar el video por internet para poderlo integrar, obviamente después de una asesoría, pero digamos, lo que quiero evidenciar es que cada vez más trabajar colaborativamente utilizando tecnologías es más fácil, y hacer un curso, digamos, de estas características puede ser un esfuerzo que se haga fácilmente si, digamos, uno tiene la gente adecuada y la disposición y los medios tecnológicos para poderlo desarrollar. Bueno, en el proceso de certificación básicamente se están analizando dos tipos de certificados, que básicamente son los que maneja las plataformas MOOC. Una certificación, digamos, es básicamente la certificación por participación, que esa certificación la emitiría directamente la plataforma, y ya la certificación, digamos, por reconocimiento de créditos académicos o por reconocimiento de los aprendizajes, que necesita la certificación de una institución, no sé, para validar. Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos pensando en que este MOOC lo tomen estudiantes como electivo. En ese caso, pues, digamos, esa certificación por conocimientos, por créditos académicos, iría, digamos, en ese sentido, y reconocer los aprendizajes para validar un curso completo de un electivo. Y el otro sería, digamos, la participación, que podría tomarlo cualquier persona a nivel mundial y simplemente participar, desarrollar las actividades y aportar, digamos, dentro del mismo curso, y recibir, pues, su certificado de que participó del curso MOOC. Yo quiero hacer una mención especial antes de que siga nuestra moderadora, y es en la parte de créditos, quienes están detrás de un trabajo mancomunado y colaborativo como este, que en definitiva es muestra de un colaborativo. Está Marta Ligia Jiménez, que es la editora, está nuestros camarógrafos que también nos acompañaron, está Aurora, la correctora de estilo, está Luisa Fernanda, que resumió el texto, que hizo las evaluaciones. Están también, como le decía John, las personas que estuvieron en España grabando, que estuvieron grabando en México, que estuvieron grabando en Chile, en Cali, que nos hicieron llegar ese material de excelente calidad y que pudimos vincular a todo pues el desarrollo del curso. Está la asesoría pedagógica. Bueno, es un grupo muy grande que está detrás de un curso como estos, que también hace la diferencia de un curso normal a los que estamos acostumbrados a trabajar. Ok, yo pido un fuerte aplauso para todo ese equipo que hizo realidad este. Yo creo que esto genera muchas expectativas y preguntas, entonces las preguntas que quieran realizar, los interrogantes que tengan, que quieran hacer al equipo de trabajo. El primer capítulo del módulo trata sobre la cultura y cómo esta cultura fundamentalmente diríamos, en sus imaginarios atávicos, en sus imaginarios fundamentales, el esqueleto de esta cultura se gestó en el momento en que los seres humanos nos volvimos sedentarios y establecimos una relación distinta con el territorio. El segundo capítulo pretende mostrar cómo algunos de estos imaginarios atávicos de esta cultura que nos hegemoniza todavía están en profunda crisis.
Y entonces hablamos de la crisis de la obediencia. En esta cultura la obediencia es la virtud social por excelencia. Cómo esta lógica de la obediencia nos ha llevado a que los grandes crímenes de la humanidad, de los cuales nos avergonzamos como especie, como seres humanos, ha sido cometida por hombres obedientes y por mujeres obedientes. Cómo la obediencia hay que ponerla en entredicho. Está la crisis del bien y del mal. Cómo ya no podemos seguir sustentando esta lógica del bien y del mal, porque todas las guerras son de buenos contra buenos. Todos simplemente hemos terminado construyendo una historia donde los buenos son los que ganan las guerras, porque los buenos son los fuertes y los buenos son los que parecieran tener el dominio de la verdad, y cómo esto también está siendo profundamente cuestionado por la historia, por estos últimos 100 años, de los cuales en solo la Segunda Guerra Mundial hubo 70 millones de muertos. Cuando uno piensa en el dolor que produce en cada uno de nosotros y nosotros la muerte de un ser querido, y eso lo multiplica por 70 millones de personas, entonces uno empieza a decir que los huecos de la capa de ozono se dieron porque ya la atmósfera no supo contener tanto dolor. Y bueno, todas estas crisis que están provocando, diríamos, el profundo cuestionamiento de nuestra cultura hegemónica. El tercer capítulo habla de los precursores y se refiere allí fundamentalmente a los precursores de Gandhi, que fueron Jesús de Nazaret, León Tolstoy y Henri David Thoreau. Y este módulo incluye las propuestas de Gandhi y cómo Gandhi empieza a transformar profundamente esas maneras de relacionarnos entre los seres humanos, y aquello que estaba tal vez solamente para el ámbito de las relaciones interpersonales, Gandhi lo convierte en un instrumento de transformación social y política. Y también está dentro de este capítulo la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y, pues, por supuesto, todo el liderazgo de Martin Luther King y cómo consiguen cuestionar profundamente la violencia del racismo y generar profundas transformaciones. El siguiente capítulo empieza, diríamos, en la década del 60 con el movimiento hippie. Junto con el movimiento hippie está todo mayo del 68 y lo que provoca mayo del 68, que no fue solamente una tormenta de la primavera, una tormenta social de la primavera, sino que gestó y profundizó la crisis de nuestra cultura hegemónica, y también trata los aportes de los nuevos feminismos y los nuevos ecologismos a la construcción de esta cultura, que pasa por construir una nueva ética también, ya no una ética basada en el bien y el mal, sino una ética basada en la capacidad y en la posibilidad de posibilitar la vida. Y el último capítulo, el quinto capítulo, trata de los aportes de los nuevos movimientos sociales, de los pacifismos, los aportes de las nuevas estructuras organizativas de las movilizaciones sociales de las últimas épocas, las primaveras árabes, los indignados en Europa, la caída de los muros, ¿sí? No solamente del muro de Berlín como un muro, diríamos, que estaba constituido por ladrillos, sino también del muro de la discriminación profunda del apartheid en Sudáfrica. Entonces, pues estas son como las temáticas que se tratan. Bueno, yo antes que nada les quiero felicitar. Les quiero felicitar porque hacen una propuesta tremendamente atractiva por el contenido, y en ese resumen que ha hecho, pues ahora se detecta la profundidad del contenido, el bien que le puede hacer a tanta gente, y me parece que es extraordinaria la idea. Después, viendo todo lo que es el diseño, a mí, en lo poco que ha podido verse en una presentación, me parece que la estructura del MOS es espléndida. El diseño me parece espléndido. El que hayan ustedes sabido aglutinar a tantos expertos, a un equipo del calibre del que nos han mostrado aquí, no es fácil. Yo conozco muchos
muchos diseños de MOOC, que aquello que decía yo ayer, de aquel dicho tan español, yo me lo guiso y yo me lo como, como Juan Palomo, es que uno se propone montar un MOOC y bueno, más allá de generarse un vídeo casero y de algún apoyo, pues no va mucho más allá. Aquí no, aquí se ve algo serio, algo muy serio. Ustedes han montado un MOOC, entiendo que es el primer MOOC que presenta esta universidad, y espero que no sea el último, como se ha dicho antes. Es decir, si el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto los hacen tomando este como modelo, lógicamente, modificando y mejorando aquellas fallas, aquellas debilidades que se puedan detectar en este MOOC, a mí me parece que ese es el camino. Es decir, no vayan, como decíamos ayer, buscando el número, vamos a dar 25 MOOC, no, vamos a dar ahora 1, 3, 5, 8, si se animan, como han invitado ustedes a expertos de su universidad, a montar algo similar en lo que yo he podido ver con lo que aquí nos han mostrado, yo les animo encarecidamente y además estaré interesado a ver cómo se desarrolla esto, a dónde puede llegar y de verdad que sigan adelante. Yo no sé, en todo lo que supone la apertura, el término open en los MOOCs, ustedes aquí, ¿qué pretensión tienen? Han dicho que, vamos, sería esta una pequeña pregunta que les hago, más allá de lo importante que es lo primero que he dicho. El sentido apertura en un MOOC tiene muchas definiciones. Es decir, ¿qué entendemos por apertura? Y eso tiene muchísimas definiciones, que no vamos a entrar a analizarlas. Yo solamente la pregunta que les hago es, el MOOC este tiene un principio y un final. Han hablado de unas 6 semanas, aquí tiene un inicio con el tema 1 del módulo 1 y tiene un final con el tema último del último módulo. Esto empieza en febrero o en marzo de 2014 y termina a mediados de abril de ese mismo año. Los alumnos tienen un plazo de inscripción cerrado, no abierto. El Open es cerrado en un plazo de inscripción que se termina el día 7. Comienzan esos, ya no se admiten más, se cierra la posibilidad de registrarse y a mediados de abril termina el MOOC. Se dan las calificaciones, las certificaciones en la doble vía que ustedes han expresado, de participación o ya de obtención de una serie de créditos que tendrá que ver la universidad. Esos créditos, ¿qué valor tienen a efectos de reconocimiento como créditos formales de materia? Esto es importante, y esto es importante que se lo planteen, lógicamente. ¿Y qué pasa con el MOOC? 2 meses después se vuelve a abrir, nos comemos ese gran esfuerzo que se ha hecho, esa gran calidad, que a los efectos que yo he podido apreciar, me parece que la tiene, o esto ya es algo que sucesivamente lo vamos a proponer, más allá del éxito que pueda tener la primera propuesta que ustedes van a hacer el año que viene. Es decir, me surgen esas preguntas en cuanto a una de las partes del Open, de lo de abierto. Online está claro que es, masivo ustedes lo pretenden, vamos a ver, el éxito que tienen va a depender en muchos casos de la divulgación que ustedes sepan hacer y de los apoyos que puedan tener para hacer esa divulgación a nivel internacional. Hacen falta más propuestas en español, lógicamente, porque la lengua española está más extendida de lo que los que hablan inglés piensan, y entonces me parece que ese es otro aplauso más que merecen ustedes. Así es que nada, muchísimo ánimo. Si quieren, esta cuestión que les he planteado de qué pretensiones y objetivos tienen ustedes de futuro con esta excelente propuesta que hoy nos muestran, y nada, como digo, animarles a seguir adelante y felicitarles de verdad, sinceramente. Todo eso lo seguiremos analizando. Hay mucho por hacer, por definir. Son muy buenas preguntas para seguir trabajando y para definirlas, porque como decíamos, gestión del conocimiento, generar un nuevo conocimiento en el primero que lancemos, cómo lo vamos a actualizar, son partes que todavía tenemos que seguir trabajando. Son muy buenas preguntas para seguir en nuestro proceso.